still people do it. And at least give the royalty price. Karl Marx y la civilización. Este tema no se ha hablado nunca en la historia del marxismo, de la izquierda y otras corrientes socialistas y marxistas y comunistas anarquistas, precisamente porque estas corrientes en sí tienen una concepción de la civilización que es casi la muerte para ellos. Sin embargo, para Marx, para Karl Marx, es el progreso, es la quinta esencia de la humanidad, es lo que ha podido crear esta grandiosidad que estamos viviendo. Es un sinónimo para él de capitalismo. Civilización es igual a capitalismo. Civilización es igual al molino de vapor, a los instrumentos, a quienes mueven también a los instrumentos y maquinaria. Pero veamos, vamos a ver algunas frases, algunos pasajes de las obras de este pensador. Vamos a empezar por esta frase que hace poquito me la topé, la tenía en mis apuntes y viene aquí. El molino movido a brazos nos da la sociedad del señor feudal. El molino de vapor nos da la sociedad del capitalista industrial. Es decir, quien realmente creó este progreso, estas grandes cosas de aire acondicionado, de automóviles, rockets que van al espacio, a Marte, a Plutón, ha sido el molino de vapor, la máquina de vapor. Para esto lo dice en la miseria de la filosofía. Y este pasaje, que es de los principios del comunismo de Engels, del joven Engels, dice, ¿cuáles fueron las consecuencias ulteriores de la revolución industrial? La gran industria creó con la máquina de vapor y las demás máquinas los medios para incrementar hasta el infinito en poco tiempo y con pocos gastos la producción industrial. En este fácil régimen de producción, la libre concurrencia, es decir, la libre circulación de mercancías, que es el corolario obligado de la gran industria. Se dan cuenta cómo ponen en su sitio a la revolución industrial, que es el que posibilitó que surgiera todas estas cosas. Y no me lo puedes negar por la simple sencilla razón, tú socialista que estás escuchando, porque al creador del valor lo has abandonado a su suerte. La izquierda marxista, socialistas y todas esas cosas han dejado al obrero, al creador del plusvalor, junto con el capitalista, lo han abandonado. Ahora andan con otras cosas de cuestiones indígenas, cuestiones de LGBT, que esas categorías, esas capas sociales y también la pequeña burguesía no crean valor en sustancia. Al obrero lo han traicionado.
Pero volvamos. ¿Quién era quien representaba la civilización? ¿Quién era o es quien representa, según la teoría de Marx, representa la civilización? Es el que crea la riqueza. Y la riqueza es la que posibilita la creación o el sustento o el crecimiento de la civilización. Parece redundante, pero lo tengo que decirlo porque es tan obvio que lo han dejado al lado. Pero vamos a seguir. Esta frase: la burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, con su cañón de asedio, lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus más bárbaras, más ariscas en su odio contra el extranjero. Esto obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer. O se hacen burgueses o perecen. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. Aquí, civilización es igual a burguesía. Para ser civilizado, señores, tienen que producir mercancía buena y barata. Esto es de 1848, cuando se acercaba la ola a Alemania y tocaba las puertas. Déjenme entrar. Y es cuando llega Marx a facilitar esta entrada de la revolución industrial a Alemania. Este pasaje es del manifiesto comunista, si no mal me acuerdo. Así es. Bueno, los otros pasajes. Dice: en los países donde se ha desarrollado la civilización moderna. ¿Cuál es la civilización moderna? Es el capitalismo. Esta frase. Los bajos, otra vez repetimos, bajo una traducción, o una diferente traducción, los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China. Es decir, para poder derrocar a la sociedad burguesa, tú tienes que construir, producir mercancías igual, con la misma calidad y a mejores precios, para poder derrocar a la sociedad burguesa. Esa es su arma secreta. Es lo que Marx se puso a hacer con su libro El Capital: cómo producir mercancía, cómo producir civilización, cómo llevar progreso, cómo producir cosas de manera infinita, cómo producir mercancías. Es sencillo eso que estamos hablando, pero se omite por los marxistas. Aquí hace una diferenciación bastante, tengo que repetirlo, una diferenciación entre pueblos civilizados y pueblos bárbaros. Aquí, se trata de este tipo de realidad que sitúa a Alemania muy atrás a la saga de todos los demás países civilizados. Marx utiliza la categoría mundos civilizados, salvajes, despóticos, bárbaros. El más civilizado para él es Inglaterra, que es el taller del mundo, la metrópoli universal. Aquí vemos cómo contrapone a los moscovitas, contrarios a la civilización occidental, a los rusos. Para denunciar a la burguesía occidental, Bakunin adopta el tono que es habitual en los optimistas moscovitas cuando atacan la civilización occidental con el fin de adornar su propia barbarie con bellos colores. ¿Ya? Bakunin atacaba a Occidente embelleciendo las cosas déspotas de los rusos. Aquí están la cita y todo lo que ustedes quieran. Esta frase que estamos viendo aquí es de Carlos Marx: el comercio mundial cambia de dirección por segunda ocasión. Y aquí
muestra cómo la grandiosidad que se dio con el descubrimiento y la apropiación por parte de los norteamericanos de la mitad del territorio mexicano. Dice, el litoral californiano se transforma a ojos vistas en un rico país civilizado, densamente poblado de hombres de todas las razas, desde el yanqui al chino, negro, indio, tamalayo, mestizo, europeo. Los pueblos bárbaros más pasivos se ven arrastrados al comercio mundial y la civilización. Todos los apaches mexicanos y etcétera fueron arrastrados a la civilización. Gracias al oro californiano y la infatigable energía de los yanquis, las dos costas del Pacífico estarán pronto tan pobladas, tan activas en el comercio y la industria como lo es actualmente la costa de Boston a Nueva Orleans. En el porvenir, el Océano Pacífico jugará el mismo papel que el Atlántico en nuestros días y el Mediterráneo en la antigüedad. El de la gran vía de agua de comercio mundial y el Océano Atlántico se reducirá al nivel de un mar interior como hoy es el caso con el Mediterráneo. Vean toda la grandiosidad que veía, el futuro que veía para Estados Unidos y se cumplió. California y San Francisco y la parte de San Francisco, la bahía de San Francisco, es donde se han creado estas grandes cosas. La misma California es un país, tiene una riqueza comparable con muchos países del primer mundo. Pero bueno, una frase por ahí también dice que qué bueno que le quitaron a los mexicanos la mitad de su territorio en nombre de la civilización. Qué bueno que le quitaron ese terreno, que los mexicanos flojos no hacían nada con esas tierras. Por aquí anda esta frase, pero créeme, si existen. Vamos a ver, y aquí, por ejemplo, Inglaterra con la invención del vapor se colocó a la cabeza del desarrollo moderno. El desarrollo de la civilización y de la industria en general, esto en el capítulo número 2. Pero aquí dice, pero de todas maneras se hizo en nombre de la civilización el que le hayan quitado. Los Estados Unidos y México son dos repúblicas y ambos, el que le hayan quitado a México la mitad de su territorio, lo justifica porque eso contribuyó al desarrollo de la civilización. Fue en nombre de la civilización. ¿Sí me explico? Aquí otras frases que vienen de: en América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido constituye un progreso también que un país ocupado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado perpetuas guerras civiles. México, dice Carlos Marx, un país impedido de todo desarrollo, constituye un progreso que un país semejante sea lanzado por la violencia al movimiento histórico. Es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de Estados Unidos, en su propio interés. Es en interés del desarrollo de toda América Latina que los Estados Unidos, mediante la ocupación de California, obtienen el predominio sobre el Océano Pacífico. Esto viene de aquí dice dónde. Sigamos. ¿O acaso una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Y etcétera, etcétera. Bueno, pues prosigamos. Son algunas frases y de ahí la gran influencia civilizadora del capital, apunta Marx en el libro Los Grundis, el tomo 1. En el concepto simple del capital deben estar contenidas en sí sus tendencias civilizadoras, etcétera, y no presentarse como en las economías precedentes meramente en cuanto a consecuencias.
De ahí la gran influencia civilizadora del capital. Fíjese bien. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Pensaba desarrollar Carlos Marx estos capítulos o temas, la tendencia del capital a la propagación y la tendencia civilizadora del capital. Esto lo pueden encontrar en los Grundis. A ver aquí, la historia y al mismo tiempo la capacidad física e intelectual de la nación alemana pasó para someter, absorber y asimilar a sus viejos vecinos orientales, que esta tendencia de los alemanes a la absorción constituyó siempre y constituía aún uno de los más poderosos medios de propagar la civilización de Europa Occidental. Fíjense bien, la capacidad de absorción de Alemania era para propagar la civilización hacia el este. Esto también lo viene hablando mucho sobre la germanización, el carácter progresista de la germanización de Alemania sobre otros pueblos. Aquí vienen todos los gloriosos avances de la civilización en Turquía, en Egipto, en Túnez, en Persia y otros países bárbaros, dice Engels, no consisten sino en preparativos para el florecimiento de una futura burguesía. Sí, acá, bueno, como la familia nuclear se complementa con la civilización, con la sociedad burguesa. Civilización, define Engels, periodo en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, periodo de la industria propiamente dicha y del arte. Fíjese lo que habla aquí sobre, supongo que sobre México. De los habitantes de la península de California, estado superior del salvajismo cuando Bancroft, que tenía ciertas festividades en que se reúnen varias tribus para practicar el comercio sexual más promiscuo. Esto hablando de los pueblos primitivos que había en Baja California. De civilizado no tenía nada. Dice, en la forma de la familia característica de la barbarie con el matrimonio por grupos que es característico del salvajismo, la monogamia es característico de la civilización. Como pueden ver, civilizaciones es sinónimo de capitalismo, de desarrollo de las fuerzas productivas, en el cual participa los obreros, los que crean valor, los capitalistas, las maquinarias. Y hay muchos pasajes, los países civilizados, Europa, Inglaterra, Francia. Hoy se pueden medir igualmente cuáles son los países civilizados por el grado de innovación y de invención que tienen. Los franceses son los que han llegado a dominar la forma de la cultura de la civilización europea en ese entonces, dice Engels. Y si la civilización es una cuestión de práctica, una cualidad social, no cabe duda de que los ingleses son el pueblo más civilizado del mundo. No tan solo los ingleses, sino los descendientes de los ingleses, es decir, los ingleses que emigraron, que se fueron hacia Estados Unidos, son los ingleses son los que crearon ese espíritu, esa cultura del trabajo en Estados Unidos, por eso hablan inglés y todas esas cosas. Hay montones de pasajes, esperen que saque mi libro, estamos trabajando en ello, disculpen mi voz, y hasta aquí, espero se suscriban y nos vemos pronto.